¿Estás listo para experimentar un día lleno de sanación, crecimiento y fortalecimiento en tu relación con Dios? El Retiro Encuentro CBI es la oportunidad perfecta para descubrir el verdadero amor de Jesús y renovar tu fe. Inscríbete hoy mismo en la recepción o habla con el líder de tu célula para asegurar tu lugar en esta experiencia transformadora. Inscríbete ahora y prepárate para experimentar un día completo de sanación, crecimiento, perdón y fortalecimiento en tu relación con Dios en el Retiro Encuentro CBI. No te lo puedes perder. Hola familia CBI, esta es la agenda para el mes de agosto. De lunes a viernes a las 6 de la mañana te invito a que nos conectemos por nuestro canal de YouTube para disfrutar de una enriquecedora lectura y meditación diaria dirigida por nuestro amado pastor Simón Bermúdez. Te invitamos a Temprano Yo Te Buscaré, todos los miércoles a las 5 de la mañana en el Salón Javier Bustillo, un tiempo maravilloso para encontrar la presencia del Señor. Tardes de oración e intercesión, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Recibe una palabra edificante todos los miércoles a las 7:30 de la noche por nuestro canal de YouTube. Conéctate. Atención jóvenes, todos los sábados a las 6 de la tarde hay un espacio para ti. Ministerio Juvenil Vida, te esperamos. Los domingos es el Día del Señor. Recuerda nuestros servicios 7, 9 y 11 de la mañana. Ven con tu familia. No olvidemos a nuestros pequeños. CBI Kids todos los domingos 9 y 11 de la mañana. Un tiempo especial solo para ellos. Jornada de bautizos el próximo 27 de agosto. Si no has dado este paso de fe, te invito a que lo hagas. Puedes inscribirte en la recepción de nuestra iglesia o con tu líder. La Academia de Discipulado tiene sus inscripciones abiertas. Puedes acercarte a la recepción de la iglesia. Recuerda que en nuestro software Redil tendremos todas las actividades de este mes para estar conectados como comunidad. Familia, tengan en cuenta todas nuestras actividades y no te pierdas de ninguna de ellas. Te esperamos siempre y que el Señor te acompañe. Hemos venido hablando acerca del sufrimiento durante este mes. Es la nueva saga. Nuestros pastores han iniciado a hablar acerca del sufrimiento y creo yo que es un tema del cual la Biblia no calla, pero acercarse al sufrimiento implica hacer algunas reflexiones inmediatamente de quien, por supuesto, va a llevar la palabra. Y yo me puse a pensar, Señor, ¿será que yo he sufrido? Sí, definitivamente todos hemos sufrido. Así que el día de hoy puede que mi propósito no sea que desaparezca el sufrimiento de tu vida, que a lo mejor no, pero sí guiarte o que nos guiemos hacia aquel que es superior a nuestro sufrimiento, que es Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso a Él. Elizabeth Elliot fue una gran misionera. Dejó un legado increíble acerca de las misiones. Ella escribió un libro que se llama No harás ninguna imagen o no te harás ninguna imagen, haciendo referencia al mandamiento. En ese libro ella cuenta la historia de una misionera llamada Margaret. Margaret estudió medicina y su sueño siempre fue hacer misiones en clave de las traducciones de la Biblia. Ella entonces se fue para la selva montañosa de América del Sur y desde ahí emprendió una aventura para poder traducir la Biblia al dialecto de muchas tribus que no conocían a Dios. Ya instalada, esta estudiante de medicina y misionera parecía estar satisfecha porque estaba cumpliendo con la voluntad de Dios y sobre todo estaba cumpliendo con sus sueños. La clave estaba en que ella había encontrado un hombre llamado Pedro. Pedro tenía algo de ventaja. Pedro conocía el español, pero también conocía el dialecto de la tribu en la cual ella se había sentado. Así que una vez se dirigía hacia su cita diaria, el trabajo matutino con Pedro, y venía reflexionando mientras iba a la casa de Pedro: Señor, gracias porque hasta aquí tú me has traído. Yo recuerdo ese texto bíblico: espera en el Señor y Él hará. Yo recuerdo cómo todo lo que ha pasado y todas las personas que aportaron para que yo estuviera en este lugar. Y valga, Señor, que he esperado bastante. Dios mío, ha sido espera tras espera, espera tras espera. Esta estudiante venía reflexionando sobre todo lo que había pasado para estar en ese momento de la historia. Cuando llegó a la casa de Pedro, se encontró que Pedro estaba en la sala
tirado con un dolor porque tenía una herida en la pierna y se le había infectado. Obviamente, movida por sus convicciones, por sus creencias, ella va a ayudar a este hombre que está casi que temblando, está a punto de morir, y saca una inyección de un medicamento que es típico para ese tipo de lugares. Él le dice: por favor, ayúdame, inyéctalo. Ella, todavía con nervios, logró controlarse y colocó la inyección en el lugar pertinente. No pasaron más de 10 segundos cuando Pedro comenzó a convulsionar y a temblar. La gente que estaba alrededor comenzó a gritar y ya se empezaban a escuchar los alaridos del ritual cuando la muerte había llegado a la tribu. Margaret se tomó las manos, se las llevó a la cabeza y dijo: Señor, si hasta ahora tú nunca me habías escuchado, yo te pido que me escuches y salves a Pedro. Al parecer, la cosa se complicó mucho más. Pedro, por los espasmos que causaba ese medicamento, se había generado una alergia y ahora estaba botando espuma por la boca. Rápidamente Rosa, su esposa, y todos los que estaban en la sala la culparon. Tú lo mataste. Esta joven, en menos de nada, comenzó a pensar un montón de locuras que tú y yo hemos pensado en ese tipo de situaciones. Dios mío, recuerda el trabajo que estamos haciendo, la traducción de tu palabra. Mira, Pedro, por favor, ¿qué será de Rosa, su familia, el trabajo? Ya era tarde, Pedro había muerto. La historia de Elizabeth Elliot en este libro cuenta que Margaret terminó confundida y haciendo preguntas que tú y yo hacemos en momentos difíciles. Por eso el título de este mensaje es Más allá de la niebla. Cuando tú vas transitando por algún lugar en carretera y como que ya no es tan claro tu destino, tú tienes que alumbrar. Hay lugares donde a pesar de la luz no funciona. Tú no vas a ver lo que está delante. Así que tienes que ir más despacio. Bueno, eso es lo que nos pasa cuando estamos en un momento de sufrimiento, de dolor, de angustia. Como que no vemos el futuro y comenzamos a cuestionar todo. En cuanto a la traducción de la Biblia, Margaret sabía que su trabajo había acabado. Margaret estaba ahora al lado de la tumba de Pedro y sintió como si Dios le dijera: adórame. Señor, yo te voy a orar en este momento. Estoy poniendo en duda si realmente existe, porque esto no debía pasar. El libro cobra sentido en la última página, cuando Elizabeth Elliot escribe en el papel de Margaret: si Dios era meramente mi cómplice, me había traicionado. Pero si Él era Dios, me había liberado. Le preguntaron a Elizabeth Elliot qué quería transmitir con este libro. Y ella decía que la imagen tallada en la pasta del libro como un ídolo es ese Dios que nosotros creamos y que es nuestro cómplice. Y es el Dios que permite que tomemos un avión de un lugar a otro para hacer cosas que Él nunca nos ha mandado. Es ese Dios donde nosotros legalizamos nuestras oraciones. Es ese Dios donde vale más mi sueño personal que el sueño de Dios. Por supuesto, la vida de esta muchacha, según la narrativa del libro, quedó completamente destrozada, pero todavía había una oportunidad: mirar más allá de la niebla. ¿Por qué? Margaret se dio cuenta que la desaparición de sus planes había hecho añicos a su Dios falso. Así que ahora ella podía ver con libertad, por primera vez, a un Dios al cual podía adorar plenamente. Cuando nosotros servimos a Dios de nuestros planes, al Dios que me va a permitir hacer todo lo que yo quiero,
Generalmente actuamos de manera ansiosa. Estamos preocupados por lo que viene, me incluyo. Queremos asegurar las cosas, queremos asegurar que todo nos salga de acuerdo a los planes. Ella siempre estaba buscando la forma de hacer que Dios estuviera dentro de su plan y que por supuesto todo saliera bien. En resumen, lo que el libro quería transmitir es que el sufrimiento le había demostrado a un Dios glorioso y le había enseñado cómo tratarlo. Y cuando lo hizo, se liberó de la desesperación, de la condenación y de ese trabajo agotador, de entrar en un papel de querer controlar las circunstancias de su propia vida y de sus seres queridos. Yo estoy seguro que todos hemos estado en el lugar de Margaret. Ahora, la Biblia no calla esto. Lo más cercano, si extrapolamos esta situación a la Biblia, lo encontramos en el libro de Eclesiastés. No es tan sencillo leerlo porque encontramos dos voces dentro del libro. Encontramos la voz del maestro y encontramos la voz del autor, que permanece anónimo. Se le atribuye a Salomón, algunos estudiosos dicen que todavía no, que pudiera haber sido otro. Independientemente, el libro habla acerca de la sabiduría, pero un tipo de sabiduría. Y él habla durante toda la narrativa que todo es vanidad, pero no vanidad acerca de la vanagloria. No, el concepto de vanidad es que la vida a veces no tiene sentido. Y cuando cobra un sentido y tú quieres atraparlo, tiene otro sentido. Es como la niebla, tú quieres atraparla, pero no tiene forma. Y básicamente eso es lo que el autor quiere demostrar. El escritor observa, según Eclesiastés capítulo 2, verso 14, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, pero luego se percata de que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. El trabajador y el sabio a menudo pierden todo, mientras que los malvados prosperan. Entonces el autor señala, he visto algo más en esta vida: maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte justicia. Eclesiastés 3:16. Nosotros vemos que al comienzo del capítulo 4 el autor se fijó en toda la opresión que hay en esta vida y dice, vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven. Aunque en mejor situación están los que aún no han nacido, los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida. Eclesiastés 4, verso 1 al 3. Entonces Eclesiastés 2:17 escribe, aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resulta repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Este verbo esta palabra que nosotros acabamos de escuchar como absurdo, que es vanidad, es similar a la futilidad. Como que todo en la vida carece de sentido, todo en la vida es vacío. Y esa conclusión se deriva del pecado, cuando el pecado entra a nuestra vida. Proverbios y Eclesiastés y Job se encuentran entonces uno al lado del otro en esta gran sección de literatura de sabiduría en la Biblia, pero lo muestran desde un ángulo distinto. Fíjense que Eclesiastés muestra que el sufrimiento no se debe necesariamente a una causa, y Job a una causa de una persona que hizo algo y le tiene que pasar algo malo. No. Pero Proverbios sí. Proverbios dice, si el injusto actúa mal, le va mal. El generoso prosperará, más el tacaño terminará en miseria. Es decir, según la literatura y la sabiduría de Proverbios, nosotros podemos ver que hay una consecuencia y hay sufrimiento para aquel que obra mal. Pero en Eclesiastés y en Job no lo vemos así. Entonces esto me llevó a mí como especie de una confusión. Yo decir, bueno, pero el sol que nace para los buenos también nace para los malos. El sol por el cual tú y yo nos quejamos todos los días porque está muy caliente. ¿Cuántos se han quejado del sol durante esta semana? Levante su mano, ha hecho calor bastante. Ese mismo sol alimenta a una planta con paneles solares
a un pueblo que no tiene fluido eléctrico. Para lo que nosotros no es bendición, para otros es una gran bendición. De eso habla Eclesiastés. En el COVID mucha gente perdió vidas, pero otros se estaban haciendo millonarios. En el COVID mucha gente terminó en ansiedad, depresión. Para otros fue un oasis para compartir con la familia y los hijos. Contrastes. En China, el sufrimiento es la chispa necesaria para el crecimiento de la iglesia. Pero nosotros no estamos dispuestos a sufrir. Lo que para algunos no es bendición, para otros sí lo es. Entonces, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios en medio de mi sufrimiento? ¿Y cómo Dios puede glorificarse en medio de mi sufrimiento? Lo primero es poder entender que cada persona tiene un mundo individual. Yo recuerdo haber compartido un libro con alguien y en respuesta a esa persona haberme dicho: ese libro me cambió la vida. ¿Qué pensé yo? Como pastor, como líder, y tengo esta gran herramienta. Entonces yo dije: toda persona que me llegue, léete el libro. Al cabo de otras 3 personas, ¿qué tal el libro? ¿Por qué si a esta persona le cambió la vida? Porque no todo el mundo necesita el mismo antídoto. Insisto, lo que para algunas personas es malo, para otras personas termina en bendición. Pero yo creo que la base está en poder entonces entender la diversidad del sufrimiento. Porque hay personas que sufren, pero para mí eso no es sufrimiento. En la pareja, en la convivencia, cuando la pareja está manifestando alguna emoción, el cónyuge le dice: ¿pero por qué lloras? Porque él percibe que no es para tanto, pero ella está llorando porque le duele. El cónyuge, el esposo, va tarde para una cita o va tarde para la iglesia. Eso no pasa aquí, eso pasa en otras galaxias. Va tarde para la iglesia y está enojado, está un poco disgustado porque no le gusta llegar tarde. Él está enojado, la esposa le dice: pero no es para tanto. Y él dice: para mí lo es. Esto para mí es estructural, es innegociable. Esto para mí cobra importancia. Bueno, ya, pero vamos. No, ya no. Y entonces ya tú sabes, la discusión no va a terminar, un círculo vicioso. Es que tú, es que yo, es que... Nosotros vivimos en un mundo más o menos egoísta, donde yo sufro, o el sufrimiento, leo el sufrimiento desde la perspectiva de mi sufrimiento. Para una persona que se le ha muerto el papá, la mamá, el hermano, y hoy de alguna manera está más o menos restaurado, si en su trabajo alguien se muere, un familiar de su compañero se muere, como que no va a llorar y no va a decirle, de pronto lo va a abrazar con madurez, de manera objetiva, y le va a decir: todo esto va a pasar, tranquilo. Pero lo que esta persona quiere escuchar no es eso. Esa persona: es mi papá, ¿qué va a pasar? O sea, no entiende. No entiende. Porque nosotros tendemos a mirar la vida desde nuestra cosmovisión. Así que mi propósito es poder responder a esta pregunta el día de hoy. ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios en medio de mi sufrimiento? ¿Y cómo Dios se puede glorificar a través de mí en medio del sufrimiento? Para ello, quiero por favor que miremos 4 tipos de sufrimiento. Por supuesto existirán mucho más. Yo voy a enfocarme en estos 4. El primero de ellos tiene que ver con el sufrimiento por lo que hago. Claro, hay procesos en los que Dios nos mete, y gloria a Dios. Saber que Dios me metió en un proceso en el que yo estoy sufriendo, me duele, pero tengo esperanza. No es lo mismo vivir un proceso, un desierto, donde sé que Dios no me metió. Sé que la justicia para mí no es un colchón, es una cama de cemento. Ese es Dios. Pero a veces nos vemos en situaciones como que yo sé que hice mal. Señor, por favor, ten misericordia de mí. No, Dios te perdona, pero las consecuencias van a venir. Así que hay un tipo de sufrimiento
por lo que tú sembraste. Quiero entonces que llamemos a la audición o al auditorio a Jonás. Por el tiempo yo no me voy a limitar a leer algunos textos, voy a hacerlo en narrativa. Jonás, profeta de Dios, pero en realidad era el antiprofeta. Dios lo envía a Nínive a predicar el mensaje. Él se va a otro lugar, a Tarsis. Él se va a otro lugar y empieza la ruta al descenso. Estaba en este lugar y luego fue a Tarsis. Descendió a buscar un barco. Del barco descendió al segundo nivel y terminó en lo más profundo del océano, en el vientre de un gran pez. Cada vez que tú y yo desobedecemos las órdenes, los estatutos, lo que Dios nos dice, aunque creamos que estamos avanzando y que nos estamos moviendo, vamos hacia abajo. Aló. Es Jonás. Dios le dijo, ve a ese lugar, y él dijo, no, voy a este lugar, porque los odiaba. Odiaba a personas que les habían hecho daño. Odiaba a los ninivitas porque eran asirios. Odiaba porque ellos le habían hecho daño a su pueblo. Así que dijo, no voy a ir allá. Y Dios envía una gran tormenta en una nave, en un bote, en un barco. Una gran tormenta donde él estuvo expuesto para que todo el mundo reconociera que la culpa había sido de él. Ahora, ¿Jonás merecía eso? Sí, porque actuó mal, desobedeció a Dios. ¿Estaba sufriendo? Sí, se tuvo que lanzar al mar. Pero la historia de Jonás no termina allí. Jonás decide obedecer por fin a Dios y predicar en Nínive. Lo que para que todo el mundo pudiera escuchar el mensaje pudiera demorar 3 días, él lo hizo en nada. 5 palabras en hebreo. Dios va a destruirlos. ¿Qué mensaje de salvación es ese? Que tú te llegues hoy a tu oficina el martes y le digas a tu jefe, Dios te va a destruir. Olvídate de aumento de salario. O sea, ¿por qué? Porque de repente estás odiando lo que tu jefe está haciendo, pero a nosotros, a pesar de lo que nos hagan, Dios nos ha llamado a amar. Nos guste o no nos guste. Y amar a todos. ¿Cuesta? Demasiado. Sobre todo cuando no es objeto de mi amor. Por eso la Biblia nos dice, en primera instancia la Biblia nos enseña, ama a los demás como... Pero ese no es el mandamiento final. El mandamiento final está en el otro evangelio. Ama a tu prójimo como Cristo te ha amado. Entonces, ¿cómo yo debo amar a mi hermano? ¿Cómo yo debo amar a mi esposo? ¿Cómo yo debo amar a mi jefe? ¿Cómo yo debo amar a la hermana de la iglesia que no me gusta, me cae bien? Como yo me amo, porque mi amor puede ser tóxico, lleno de veneno, porque ni me amo a mí. No, yo debo amar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis vecinos, no según lo que yo crea que es amor, porque ahí podemos meter hasta veneno, sino como Cristo me ha amado. ¿Y cómo Cristo me ha amado? A pesar de todas mis falencias, mis desgracias, mis errores y mi continuo pecado. Entonces yo tengo que estar motivado a amar a otros. Jonás se encuentra entonces en una sombrita al final de la historia. Y Dios dispone. Este es el Dios que dispone. Dios dispone cosas. A veces no son tan cómodas para nosotros, pero Él las dispone. Ese verbo de dispuso es voluntad de Dios. Dispone un gusano y el gusano se come la planta. Jonás se llena de ira y Dios envía un viento y Jonás dice, mátame, este sol está inclemente. Pero eso es consecuencia de las acciones de Jonás. ¿Y sabes qué pasa? El libro termina en suspenso. No se sabe qué pasó, porque el libro quiere apuntar a alguien que es superior a Jonás y que es mejor profeta que Jonás, y es Cristo. Uno que se lanzó a un mar superior. Jonás se lanzó de manera obligada, Cristo de manera voluntaria, a un mar de escupitajos, de golpes, a un mar que a ti y a mí nos dio la vida eterna. Dale un fuerte aplauso a Él. Tú
tú y yo como creyentes, cuando el sufrimiento llegue, y esto que voy a decir es mayúsculo, porque insisto, nadie quisiera sufrir, pero el sufrimiento va a llegar. Y si estás en el sufrimiento, escucha, hay uno que es mejor y mayor que Jonás, que sufrió bastante. Y ese que sufrió no es indiferente a tu sufrimiento, él te entiende. Y sufrió en todo. Ese es un tipo de sufrimiento, el sufrimiento por hacer cosas que yo sé que no están bien. Ahora, hay otro tipo de sufrimiento. El sufrimiento que es la contraparte, el sufrimiento por injusticia. Estoy haciendo lo bueno y me pasan cosas malas. Entonces alguien va a decir, ¿le pueden pasar al creyente, al cristiano, al justo, cosas malas? Yo te digo sí. Y la gente sufre por eso. Obvio. Pablo escribe su testamento a su hijo espiritual, a Timoteo. Y Pablo va a saciarse, de todo lo que tiene contenido. ¿Qué dirías tú a punto de morir? Tú serías lo más sincero posible. No estarías pendiente a cosas vanas. Tú quisieras vivir las últimas horas de tu vida en el propósito, centrado. Entonces Pablo le va a escribir a su hijo en la fe. Capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4 dice: comparte nuestros sufrimientos. Timoteo era un pastor joven. Y ahora Pablo le está escribiendo, tú tienes que sufrir. Acá, pero si esto es el evangelio. ¿Cuántos quisieran ser usados por Dios? Levanten su mano. Yo creo que todos, ¿verdad? Si levantaste tu mano, tienes que estar dispuesto a sufrir. Y a veces no queremos lanzarnos porque no queremos sufrir. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Va a rodearte de situaciones incómodas para que termines sirviéndole a Él. Porque Él es un Dios soberano. Él le dijo al pueblo de Dios, ustedes van a primero predicar aquí en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y los confines de la tierra. Ellos, oye, Jerusalén está como chévere, vamos a quedarnos aquí, persecución para ustedes. Al final se cumplió lo que se tenía que cumplir. Como buen soldado de Cristo Jesús, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Ahora, Pablo le está hablando a Timoteo de sufrimientos, pero ¿qué tipo de sufrimientos se refiere Pablo? ¿Será que Pablo ha sufrido? ¿Será que Pablo vivió en carne propia eso que le está diciendo a Timoteo? Claro, nosotros lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 24 en adelante. Dice: 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Por favor, multiplica 5 por 39. ¿Cuánto es? Rápido, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 195. 395. 195. Por favor, 195 azotes. El puño de Pablo, a punto de morir, en una celda, aislado, tal vez con su respiración un poco ya mermada, escribe: yo recibí de los judíos los 39 azotes. 5 veces. No porque los odia, sino porque para él el sufrimiento por la causa de Cristo no necesita ser desvalorado. Es importante. Y por eso lo escribe. Sigue: 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos maestros. He pasado muchos trabajos y fatiga y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias.
tenemos a un hombre que había sufrido. Tenía título de posgrado, tenía especialización, tenía maestría, doctorado y postdoctorado. Este hombre había sufrido, pero su puño no está diciendo que se estaba quejando. Él estaba haciendo alarde de su sufrimiento. Y eso le daba la autoridad para decirle a un joven pastor: tienes que compartir nuestros sufrimientos. Porque solo en el sufrimiento injusto, la verdad que está en ti es acrisolada. Solo en el fuego, el metal que parece oro se despoja de la escoria que no es oro. Y es duro, pero una persona en sufrimiento ora más que cuando no tiene sufrimiento. Eso quiere decir que mi sufrimiento puede ser un vehículo a una devoción más amplia hacia Dios. Señor, no me envíes sufrimiento, pero yo quiero tener una devoción más amplia hacia Dios, hacia ti. No te preocupes, que yo soy experto en eso. Mira, le ahorramos el trabajo a Dios porque nosotros mismos nos metemos en situaciones bien incómodas. Su misericordia hace que nos dé mecanismos de gracia para poder salir de ellas. Ahora, si bien el primer tipo de sufrimiento requiere que aprendamos a arrepentirnos de lo malo, este sufrimiento en particular implica una dificultad para perdonar, porque a ninguno nos gusta que nos hagan algo injusto. Inmediatamente te hacen algo que no te gusta, tú quieres justicia. Repite conmigo: justicia. ¿Eso está claro? Si en tu cuenta de ahorros, de nómina, se te roban 1.000.000 de pesos, tú te levantas y le dices al banco: banco, Dios te bendiga, gracias, porque has abierto una puerta al sufrimiento. Esa era la plata para el arriendo. Gracias, banco, eres lo mejor. No, son las 5 de la mañana y tú estás llamando y sabes perfectamente que nadie te va a contestar, pero la ira te hace levantar el teléfono. ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar para alguien que me ha hecho daño en casa? Mi esposo, mi esposa, mis hijos, que me han causado dolor. ¿Qué es perdonar para alguien que, creyendo tener la razón, me ha colocado en una situación extremadamente incómoda donde ya yo perdí mi identidad, yo no sé quién soy? Y en la familia sucede que puede que la mujer o el hombre no golpee, pero con sus palabras lo coloca en el banquillo. Y estando en el banquillo, la persona pierde noción de su identidad. Y eso es extremadamente peligroso. Tanto para la mujer como para el hombre. El mecanismo es el mismo, perdón. ¿Pero qué es perdón? No, pero los cristianos sabemos de perdón. ¿Por qué? Porque los cristianos pregonamos al Dios del perdón. Claro, nosotros no sabemos todos los versículos del perdón, desde el Antiguo Testamento, Génesis hasta Apocalipsis. El tema es que no sabemos practicar el perdón. Nos cuesta. A mí me cuesta. Perdonar no es fácil. ¿Qué es perdón? Perdonar es darle a otros lo que has recibido de Cristo. ¿Qué has recibido de Cristo? Tú que has recibido de Cristo. Gracias. Hoy, antes de levantarte y hacer así, tú debías estar muerto. Pero cuando te levantaste y hiciste así, se materializa las nuevas misericordias para ti. Dios ha permitido que vivas nuevamente. ¿Qué era Pablo sino un asesino? ¿Qué era Pablo sino una amenaza para la iglesia? Y camino a Damasco, Dios lo trató no como un delincuente, sino como a un hijo adoptivo. Por supuesto, para que entendiera, tuvo que involucrarlo en un proceso. Dios siempre nos va a involucrar en procesos. Pero si Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y a la causa de Cristo, lo más normal es que quien se enfrente a Cristo muera. Pablo en ese momento estaba en desventaja. Él tenía que morir. Dios no lo mató. Dios lo tomó, lo preparó y lo impulsó para ser usado para su gloria. Entramos entonces al tercer tipo de sufrimiento. Vimos que hay un sufrimiento que es por lo que yo he hecho mal. Vemos otro sufrimiento que es injusto. Pablo
en la obra de Dios le pasan cosas malas. Y yo no necesito leer contigo todo Hechos de los Apóstoles para que tú sepas que Pablo le aplicaron un montón de injusticias. Ahora, Pablo apunta a uno que es mayor que Pablo, que es Cristo, quien fue condenado de manera injusta. Pero era la forma de que tú y yo pudiéramos salir librados de una condena justa. Ahora vemos el tercer tipo de sufrimiento, que es la pérdida. A este sufrimiento le llamamos el sufrimiento universal, porque todos en algún momento lo vamos a experimentar. Sea que lleguemos a morir o sea que muera alguien cercano. Pero aunque hablamos de la pérdida, todavía hay un montón de rutas, porque no es lo mismo que muera la persona con la que ha vivido conmigo durante 60 años a que muera uno de mis hijos. No es lo mismo que muera mi abuela, que tiene 98 años o que tiene 120 años sin desestimar su sentido de vida, pero de acuerdo a la Biblia tiene unos años extra, a que muera un sobrino de 5 años. Aunque es el mismo sufrimiento de la pérdida, pareciera que estuvieran como en un escalafón. Perdóname la expresión, no quiero ser grosero, pero espero me entiendas. Aunque es muerte, hay otros tipos de muerte que nos causan un poco de dolor distinto. Lo natural es que la persona deba morir, pues, en situación natural. Para nadie es un secreto, en nuestra ciudad se está viviendo una ola de inseguridad increíble, y cuando salen las noticias que una mujer emprendedora, cualquiera que sean las razones, yo creo que nadie merece morir de esa forma. Eso genera dolor, y más si es pariente tuyo. Pero nosotros hemos normalizado el dolor y ese sufrimiento lo hemos llevado a algo natural. Ah, no, ya, pasó. La Biblia no calla sobre este tipo de sufrimiento. Todos conocemos la historia de María y Marta, que tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Lázaro estaba mal, estaba enfermo. María y Marta eran amigas de Jesús y guardaban la esperanza de que Jesús llegara para que sanara a Lázaro. Jesús no llegó y Lázaro murió. Marta y María experimentaron este dolor universal que tú y yo de alguna manera hemos experimentado. Yo recuerdo cuando murió papá. Yo iba entrando a la avenida San Martín. No recuerdo si iba a 120 kilómetros por hora, no recuerdo realmente. Iba muy duro. Quería ver a mi papá por última vez. No recuerdo si venía orando o no, pero venía muy tensionado. Y solamente veía el semáforo que estaba cambiando de verde a amarillo y se iba a colocar en rojo. Tuve que parar de manera obligatoria. Saqué mi celular, me llegó una notificación. Tú esperas cualquier cosa. Un mensaje de Falabella cobrándote, un mensaje del éxito, una promoción, Fasma todo, que nos falta. Tú esperas cualquier mensaje. En ese momento tú quieres ser súper optimista. Cuando se colocó en verde, yo perdí la noción del tiempo. Los carros atrás ya estaban pitándome hace rato. Pa, 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 pa. Intenté continuar, el carro se me apagó. Toda la mezcla de emociones. Prendí el carro, nuevamente seguí. Antes de avanzar tal vez más de 5 metros, nuevamente el mensaje: falleció. Como si todo se hubiera pausado. Y comencé: no lo vi, no me despedí de él, era mi papá, Señor, tú eres mi padre, un montón de cosas en la cabeza. Comencé a llorar. Yo no recuerdo cómo yo pude llegar hasta el hospital. O sea, ese dolor es feo, es extraño, pero a todos nos va a llegar. Nosotros hemos romantizado la muerte, pero a todos nos va a llegar la muerte. Ahí estaba Lázaro, muerto. Jesús llega y llora. Y a nosotros se nos ha enseñado de manera vulgar que los hombres no lloran, que no debemos llorar, que los cristianos no. Ya nos tienen que colocar su esperanza en el Señor. Ambrosio no se disculpó por sus lágrimas
y su dolor a causa de la muerte de su hermano. Y recordando las lágrimas de Jesús, en la tumba de Lázaro escribió lo siguiente: no hemos incurrido en ningún pecado grave por nuestras lágrimas. No todo el llanto procede de la incredulidad o la debilidad. El Señor también lloró. Lloró por uno que no era familiar suyo. Lloró por mi hermano. Lloró por todos al llorar por uno. Yo lloraré por todos al llorar por mi hermano. Para los cristianos, el sufrimiento no se debe tratar principalmente mediante el control y la supresión de las emociones negativas. Creo que debe haber libertad para ese tipo de emociones. Si Jesús lloró, nosotros también podemos llorar. Alguien ha dicho que llorar sana. Y creo que sí, te libera un poco. Contener las lágrimas creo que te daña. Llorar no creo que te haga tan débil. Es una emoción natural que todos tenemos, todos sentimos. No se trata de suprimirlas a través de la razón o a través de la voluntad. Se trata de poder mirar a nuestro ejemplo perfecto. Y si Él lloró, yo estoy facultado para hacerlo. Si Él sufrió, conmigo no será distinto. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos mirar nuestra esperanza en medio de la niebla. ¿Por qué? Porque después del dolor hay esperanza. Mi papá antes de morir recibió a Cristo. Y aunque yo lloraba, yo sabía lo que le esperaba. Esa es la certeza para los que hemos creído en Cristo. Pablo instruye a un grupo de creyentes que estaban de luto y les escribe: no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, escribe: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo este sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esa vanidad de la que habla Eclesiastés es precisamente esto. Eso que no se ve, que tú no puedes atrapar. Ese sentido de la vida que está buscando el maestro crítico en el libro de Eclesiastés y que el autor al final dice: esto es lo que tienes que hacer. Vive de acuerdo a los estatutos de Dios. Esa niebla, eso es lo que tú y yo debemos perseguir. Eso que no vemos, eso es Cristo. Es el que le da sentido a nuestra vida. Te hablé de un sufrimiento por causa de lo malo que haces. Te hablé de un sufrimiento de manera injusta porque no has hecho algo malo. Te hablé de un sufrimiento universal por la pérdida. Quiero terminar hablándote de un sufrimiento que es el sufrimiento misterioso. Y para ello quiero hablarte de Job. Todos conocemos de alguna manera la historia de Job. Job 40, verso 3, 5 dice: respondió Job a Dios y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Nosotros podemos ver en el libro de Job actitudes posibles hacia el sufrimiento. Pero queda claro una actitud en Job. En medio del sufrimiento misterioso que yo estoy padeciendo, aunque no estoy haciendo nada malo y no sé por qué estoy pasando por esto, lo que tú y yo debemos hacer es rendirnos delante de Dios. Pero Job se quejó delante de Dios. Pero Job lo hizo delante de Dios. El problema no es llorar, quejarte, pelear. Habla con Dios. Para yo rendirme delante de Dios, tengo que hacer uso de ese mecanismo hermoso y poderoso que Él me ha dado, que es la oración. En la oración yo no voy a cambiar las cosas, va a cambiar mi corazón frente a las cosas. Porque la oración hace que yo someta mi voluntad a la voluntad de uno que es mayor que yo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, no mi voluntad. Yo quiero dejar de sufrir, pero en este momento no es tan importante mi voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Eso
me debe generar a mí esperanza. De que yo estoy en las manos del alfarero. Y puede que yo vea la vasija completa, pero el alfarero, él es el experto. Y él sabe si la vasija tiene un defecto. Y Dios no te creó con defecto. Él quiere para ti una vida en excelencia perfecta. Y si para ello tiene que destruirte, lo va a hacer, pero te va a hacer completamente nuevo. ¿Qué debemos hacer entonces con todo esto? Al final del libro de Eclesiastés yo te dije, vive de acuerdo a los estatutos de Dios. Esa niebla no desaparece y hace que nuestros ojos estén confundidos porque no sabemos qué rumbo tomar. Pero al fondo aparece la cruz. Y la cruz es la clave en medio del sufrimiento. La cruz no solo resuelve el problema del sufrimiento, sino que nos da la perspectiva correcta desde cuál y cómo debemos considerarlo. Por eso debemos mirar al monte del Calvario. Ahí estaba Dios entregando a su único hijo, muriendo de manera injusta, por un pueblo injusto, por una causa justa. Filipenses 3:10, quiero conocer a Cristo, compartir sus padecimientos. Lo que se vuelve insoportable en el sufrimiento no es el dolor que conllevan todas estas acciones. A veces porque sé que hice algo, otras veces de manera injusta. Yo creo que el dolor del sufrimiento es que nosotros podamos concluir, parece que a Dios no le importa. Tú llevas un mes, no tienes trabajo, 5 meses, 1 año. No devengas, las facturas llegan, los compromisos siguen. A ti no te duele tanto, porque en medio de la semana la gente te ha visto reír. En medio de todo este tiempo no has dejado de comer. Pero lo que probablemente más te duele es que tú consideras que tu fe ha sido una fe vana, porque a Dios no le importas. Eso es lo más duro. Margaret, en esa selva montañosa, le reclamaba a Dios y le oraba que hiciera algo. Y ahí estaba Pedro convulsionando. Oh, pero sí, Dios fue el que mandó a Margaret a ese lugar. No necesariamente. Margaret creó un Dios que era cómplice y estaba con ella en donde ella quisiera estar. Ella creía que a Dios no le importaba lo que le pasaba. Pero lo que pasó fue lo único que permitió que Margaret pudiera abrir sus ojos y mirar a Dios detrás de la niebla. Cuando nos sintamos entonces desgarrados por la angustia, ¿qué debemos hacer? Cuando sé que hice algo malo, cuando no he hecho nada, cuando el huracán del sufrimiento llega, toca la puerta, se mete por mi ventana y comiencen a suceder ciertas cosas que yo no controlo y que yo nunca pedí. Como creyentes, nosotros no tenemos los mecanismos que este mundo ha dado para el sufrimiento. Nosotros tenemos que mirar a aquel que sufrió y que sufrió mucho. Aquel que se colgó en una cruz. Aquel que derramó toda su sangre, porque en ese lugar merecías estar tú y yo. Pero el mensaje de la cruz disipa las tinieblas y nos dice que hay una vida después de esta vida, una vida superior. Y a pesar de que yo esté sufriendo, yo puedo ostentar una paz que no todo el mundo puede tener. Esa paz que sobrepasa en medio de mis dificultades todo entendimiento, y a pesar de que las circunstancias no cambian, yo puedo caminar tranquilo, no por lo que yo he hecho, sino por lo que ya Cristo hizo. Y como Él lo hizo todo, yo puedo caminar en medio de mis tormentas agarrado de la mano con Él, diciendo: Señor, esta tormenta
puede ser más dura que yo, puede ser más grande que yo, pero esta tormenta nunca, nunca será más grande que tú. Yo voy a permanecer contigo. Y mi sufrimiento, cualquiera que haya sido el origen, no me importa. Quiero enfocarme a mi destino. Y mi destino está más allá de la niebla.